Punto 3.2.2. El nacimiento de la Constitución Política de 1991. El proceso constituyente fue al mismo tiempo un esfuerzo de paz y una continuidad de la guerra. En efecto, una idea ampliamente difundida en su momento era que la Constitución tenía vocación pacificadora, pues podía ser una especie de tratado de paz entre los colombianos. Pero, a la vez, el 9 de diciembre de 1990, el mismo día en que los colombianos votaban por la Asamblea Constituyente, las fuerzas militares bombardearon Casa Verde, el campamento central de las FARC, lo cual mostraba que la ampliación democrática que se pretendía alcanzar con la adopción de una nueva constitución coexistía con la continuidad de la guerra. La Constitución de 1991 fue un esfuerzo de paz y de democracia, pues en contraste con las 15 constituciones nacionales promulgadas entre 1811 y 1886 y las más de 60 reformas constitucionales que sufrió el texto de Caro y Núñez, el proceso constituyente de finales de los años 80 y comienzos de los 90 estaba animado por la idea de una profunda renovación de las prácticas políticas que pusiera fin a la perversa convivencia de la guerra y la democracia colombianas. En efecto, a la luz del proceso constituyente, las constituciones decimonónicas eran vistas ya como pactos de vencedores que por la vía de la exclusión creaban las condiciones de confrontaciones futuras o como armisticios parciales que mantenían inconclusas las guerras por el poder político entre fracciones de la élite. A su vez, las reformas constitucionales del siglo XX eran vistas como meras transformaciones formales cuyo propósito era dotar de legitimidad a un Estado cuya capacidad efectiva para arbitrar conflictos y contener la violencia era cada vez más limitada. En contraste con su pasado, la Constituyente se concibió a sí misma como un espacio de inclusión que debería poner fin a la guerra y liberar la política de sus contenidos autoritarios y rígidamente centralistas por medio de transformaciones de fondo y no meramente formales. En cualquier caso, y haciendo frente a las particularidades de su tiempo, la Constituyente debió enfrentar un doble desafío. Por un lado, como hemos visto, la confrontación del Estado con el cartel de Medellín se había agudizado. Los asesinatos del senador y candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, del magistrado Carlos Valencia, el atentado contra el DAS, los secuestros de Andrés Pastrana y de Álvaro Gómez, entre otros tantos, contribuyeron a acentuar la idea de que esta confrontación tenía a Colombia, a sus instituciones, pero también a la población entera, arrinconada al borde del abismo. Por otro lado, las vías de reforma constitucional parecían cerradas. Si la conciencia de su situación histórica había llevado a la constituyente a percibirse a sí misma como una ruptura en relación con su pasado, la conciencia de su presente le mostraba que un discurso de ruptura parecía posible solo por fuera de la institucionalidad. Pero la constituyente, fue en esencia un proceso civil y civilista, emparentado con la tradición legalista de la que ya hemos hecho mención, nacida del rechazo de las armas y convencido de que las instituciones podían ser modificadas para desterrar la guerra. Y fue además un movimiento extraordinariamente creativo, como hemos visto, desde el asesinato del entonces ministro de Justicia, el señor Rodrigo Lara Bonilla en 1984, el país vivía un estado de sitio declarado por el presidente Betancur. Desde entonces, las medidas excepcionales tomadas con el fin de controlar perturbaciones al orden público se dictaban mediante decretos con fuerza de ley firmados por el presidente y revisados por la Corte Suprema de Justicia.
Estando en vigencia el estado de sitio, existía la alternativa de acudir a un decreto legislativo que convocara a la Asamblea en vez de someter el proyecto al engorroso proceso de discusión congresional que seguramente lo habría condenado al fracaso. El entonces presidente César Gaviria, cercano en algunos aspectos a los intereses de la constituyente y comprometido desde la campaña presidencial con su apoyo, aprobó la idea siempre que se resolviera una cuestión jurídica elemental, es decir, para que el decreto pasara a la revisión de la Corte, las medidas tomadas debían estar claramente conectadas con los motivos que llevaron al presidente a decretar el estado de sitio. La conexión no era clara, pues no era evidente que convocar una asamblea popular que discutiera un temario acordado de posibles reformas constitucionales fuera una respuesta adecuada a la situación que impulsó la declaratoria de estado de sitio 6 años atrás. Quienes argumentaban contra la posibilidad de acudir al decreto señalaban que el camino idóneo para la reforma constitucional era el Congreso y que no se veía cómo una serie de temas que iban desde el cambio en las circunscripciones electorales hasta las transformaciones del sistema de justicia penal estaban en relación con la amenaza narcotraficante que, a juicio de muchos, era la principal amenaza para la institucionalidad colombiana. Contra este argumento se usó la idea, inspirada en el jurista italiano Norberto Bobbio, de que las constituciones son también tratados de paz y que, por lo tanto, si bien la relación inmediata del temario de la reforma con la amenaza terrorista no era clara, lo que pretendía la reforma era crear condiciones para que la paz definitiva fuera posible. Se dijo incluso que la propuesta era una respuesta verdaderamente estructural y no solo parcial o reactiva a la crisis producida por la violencia. Este argumento salió vencedor con una modificación. La Corte dijo que aceptaba que las constituciones eran un tratado de paz y que en esa medida la propuesta estaba conectada con los motivos de la declaratoria de estado de sitio, pero que no había ningún fundamento para limitar el temario en un ejercicio de estas características. Con la eliminación del temario, el decreto fue revisado por la Corte Suprema. La votación fue muy reñida, de 14 votos a favor y 12 votos en contra, y el resultado fue paradójico. Por la vía de excepcionalidad del decreto 1926 de 1990, el movimiento social había conquistado un espacio institucional para una verdadera Asamblea Nacional Constituyente que debía redactar una nueva carta política para la nación. Este rápido repaso por lo que fue el momento constitucional ilustra bien algunas tensiones importantes. Lo primero es que la violencia, y en particular la desplegada por los carteles de la droga, es uno de los factores detonantes del movimiento que da lugar a la constituyente. Lo segundo, sin embargo, es que un proceso de tan hondo calado como el de la constituyente encontró un lugar en la institucionalidad gracias a la crisis provocada por la violencia. Aunque fuera cierto que el régimen político tenía serias limitaciones en términos de inclusión, si no hubiera habido guerra y excepcionalidad, la historia habría sido completamente distinta. Porque había guerra y porque a la guerra se respondía con mecanismos excepcionales, la Constitución nació en el país y de la manera en que nació, respetando fielmente la tradición legalista a la que hicimos referencia antes y apuntalada en su carácter verdaderamente constituyente y no meramente constitucional, como quería el gobierno, gracias a la independencia relativa de la rama jurisdiccional. Lo tercero es que, pese a ser concebida como tratado de paz, dirigida a modificar la estructura en las que afincaba la violencia, la Constitución guardó silencio en torno a las medidas con las que en la práctica se enfrentaba la violencia y terminó manteniendo instituciones como la justicia sin rostro, claramente violatorias de garantías procesales mínimas que habían sido diseñadas en contextos de excepción para responder a las amenazas al orden público. No parece, en efecto, que la necesidad sentida de la paz
en un contexto de amedrentamiento ocasionado por la violencia de los narcos, abriera campo para una reflexión profunda sobre las estrategias excepcionales con las que se intentaba contener las graves amenazas que se cernían sobre la seguridad pública. En la forma como desde la expedición de la Constitución de 1991 el aparato judicial ha respondido a la violencia asociada al conflicto armado interno, han sido constantes las contradicciones entre tendencias progresistas y otras menos progresistas en la interpretación del texto constitucional. En un contexto de creciente protagonismo de los jueces, la inclusión progresiva del concepto de bloque de constitucionalidad, según el cual los tratados de derechos humanos tienen rasgo constitucional, permitió a las altas cortes incorporar en la interpretación de las normas penales los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Esa tendencia, sin embargo, convive con la supervivencia y a veces incluso el fortalecimiento de tendencias menos progresistas o tendencias decididamente autoritarias.